Hola a todos, bienvenidos. Ahora que los intereses han subido enormemente, es más importante que nunca tener el puntaje de crédito más alto posible para así poder obtener la mejor tasa de intereses disponible en el mercado. ¿Qué pasa cuando la información en su historial crediticio es incorrecta? ¿Qué puede hacer al respecto? ¿A quién le reclama? Eso y más cuando regresemos. Tu casa, tu jato, tu choza, tu oído, tu guarida, tu gao, tu jacal, tu chante, tu cantón, tu cazuela, tu morada, tu hogar. Llámalo como quieras. El tema es que estamos hablando de casas. El FICO Score o puntaje FICO es el resultado de la fórmula secreta de una compañía llamada Fair Isaac Company que se creó hace más de 60 años y que es usada como herramienta para ayudar a que los negocios puedan evaluar el riesgo que asumen cuando le dan crédito a alguien. Ahora es un factor decisivo al momento en que bancos, compañías financieras y negocios de venta en general determinan cuánto crédito le otorgan a una persona. Para los que ven fútbol es como el VAR. Se creó para ayudar al árbitro y ahora a veces termina siendo protagonista y opacando las decisiones del mismo. Pero no siempre el VAR es malo. Una serie de factores influyen en su puntaje de FICO. 1. La historia de sus pagos. ¿Son a tiempo? ¿Se ha atrasado en los pagos? ¿Qué tan seguidos o largos fueron esos atrasos? 2. ¿Qué porcentaje de crédito otorgado ha usado? A los bancos les gusta que no pase el 40% de uso. Es decir, si le dan $10,000 de crédito, trate de que su saldo sea menos de $4,000. 3. ¿Cuánto tiempo ha tenido crédito con sus acreedores? Mientras más tiempo, mejor. Si está buscando un préstamo, no vaya a cerrar cuentas que no está usando, pues al hacer eso elimina toda la historia de crédito de esa cuenta y podría perder puntos. 4. Mezcla de todas sus deudas. Esta es una combinación de todo su crédito. Es el crédito revolvente, por ejemplo una tarjeta de crédito donde su pago cambia según su saldo suba o baje, o su crédito a plazos, por ejemplo un préstamo de automóvil. Su pago es el mismo todos los meses, así haya bajado su deuda después de un tiempo. 5. Frecuencia con la que solicita crédito. Si está solicitando crédito en tiendas, joyerías, tarjetas de crédito, etc., le va a afectar negativamente. Estos factores tienen un ponderado, es decir, unos factores tienen más peso que otros. Por ejemplo, su historia de pagos y el porcentaje de crédito que usa son más importantes e influyen más que la mezcla de todas sus deudas y el tiempo que ha tenido las tarjetas. Siempre es bueno tener un par de tarjetas de crédito. No necesita tener saldo en ellas ni usarlas a cada rato. Por ejemplo, podría usarlas para llenar su tanque de gasolina 1 o 2 veces al mes y cuando le llegue el recibo paga el saldo. Si su puntaje es menos de 580 es bastante pobre y mejorarlo le va a tomar bastante esfuerzo y dedicación. Más arriba de 800 es excelente. El máximo al que puede llegar es 850 puntos. En los Estados Unidos hay 3 principales bureaus que se encargan de recolectar su información. Estos bureaus son las compañías a las cuales sus acreedores lo acusan, por decirlo de alguna manera, cuando usted se atrasa en sus pagos. Los más conocidos son TransUnion, Experian y Equifax. Usted puede obtener su reporte de crédito gratuitamente una vez al año si visita el website en pantalla. Una vez que obtiene su informe de crédito, el primer paso es revisar su expediente. Pueden ser cuentas que nunca le pertenecieron, nombres parecidos al suyo, pero no es usted, cuentas que están cerradas y todavía muestran un saldo, deudas marcadas como tardías, incorrectamente, etc. Tenga en cuenta que si bien su seguro médico le puede cubrir una cita o un procedimiento, al firmar la autorización para que se lo hagan, usted se compromete a pagar si es que el seguro no paga a tiempo. Es importante que esté pendiente de que el seguro cumpla, o de otra manera esa cuenta la marcan como atrasada y es usted el perjudicado. Para cerrar, si se ha atrasado varios meses y llega a un acuerdo con su acreedor para hacer pagos extras hasta que se ponga al día, deje bien claro qué mes está pagando. Digamos que se atrasó en abril, mayo y junio. En julio hace su pago normal y envía un pago extra para pagar por uno de los meses que estuvo atrasado. Ese pago extra cubre abril o junio. Es importante porque esa puede ser la diferencia entre estar atrasado 30 días y estar atrasado 90 días. Y por último, cualquier comunicación que tenga con el acreedor o con la compañía que recopila la información, asegúrese de hacerlo por escrito y siempre guarde copias de esa comunicación. Si usted quiere jugar con diferentes escenarios
y ver cómo le afectaría su crédito si paga esta tarjeta o cancela aquella deuda, hay muchos simuladores disponibles. Algunos son gratis, otros requieren una suscripción. Es más, las agencias recopiladoras de crédito como TransUnion o Equifax también lo tienen. Estas y otras compañías le ayudan a monitorear su crédito. Tenga en cuenta que todas estas compañías aprovechan y recopilan todas sus actividades financieras, hábitos de consumo, etc., y se lo venden a anunciantes financieras y cualquiera que comercie con información del consumidor. Hoy en día, muchas de estas disputas se pueden hacer en línea, visitando el website de los bureaus. También tienen mucha información en español, incluso formularios a la mano si quiere disputar una parte de su historial crediticio. ¿Qué hacer si está solicitando un préstamo y necesita subir su puntaje? Los agentes de préstamo o loan officers tienen un simulador que les permite jugar con escenarios. A veces usan este simulador para hacer una reevaluación rápida de su puntaje. Mi consejo: hable con un o una prestamista sobre lo que necesita para poder comparar. Recuerde, este video es solo para dar información general, no estoy dando consejos individuales ya que yo no conozco su situación en particular. Si este video le parece informativo, relevante, interesante, brillante, entonces compártalo con amigos, apriete el pulgar hacia arriba y suscríbase. Hasta la próxima, donde seguiremos hablando de casas.